la universidad, especialista en la materia. Martín, nos reencontramos nuevamente y esta vez, ¿cierto?, con lo que pasó el día de ayer. Nos comentaba la afectación, el alcalde de Bulnes, pasó por 4 comunas esta nube tornádica, o más bien hay reporte de al menos 3. Está la dirección meteorológica ahí, ¿cierto?, recabando los antecedentes, porque decía yo, no tenemos la tecnología como para poder monitorear esto en vivo. ¿Qué hay de aquello? ¿Cómo te va? Sí, bueno, acá estamos muy ocupados, ¿verdad?, con la meteorología que no da descanso, y efectivamente yo quisiera destacar que hemos avanzado mucho, ya lo hemos conversado en este espacio, ¿verdad?, en cuanto a investigación y capacidad de previsión de las condiciones que pueden promover, ¿verdad?, la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Así que ese es el lado positivo, digamos que desde el enjambre de tornados del 2019, el evento que azotó también acá Talcahuano, Concepción, ¿verdad?, la academia se ha abocado también a investigar estos fenómenos con mucha más profundidad, pero también las instituciones operacionales, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, están monitoreando estos fenómenos, y es así como, por ejemplo, el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por posibles trombas o tornados en la costa de domingo a lunes. Sí, y eso comprende, en el fondo, las grandes características de esta tormenta que finalmente desencadenó instrucciones para la población de cómo proceder en el caso de estos eventos. Pero por otro lado, efectivamente, lo que podemos hacer es tener estas condiciones gruesas de tormentas, pero hay que tener claro que un tornado no se puede pronosticar en el momento exacto en que va a ocurrir y tampoco en el lugar preciso. Ya vemos un fenómeno muy acotado en el espacio, ¿verdad?, que ocurre en un lugar muy específico, se traslada, por supuesto, y esa capacidad no la tenemos, e incluso si tuviéramos las herramientas, los instrumentos más sofisticados, lo que se podría quizás es ganar algunos minutos de ver cuando se está formando entonces este fenómeno por algunas condiciones, digamos, de física muy local. Sí, señalábamos que hay quizás algunas señales que uno pudiese, ahí tú nos puedes orientar más, pero hay algunas señales que uno pudiese encontrar, como por ejemplo las nubes más oscuras, granizo, fuerte viento, el embudo quizás como lo último que vamos a ver, y a lo mejor va a ser imperceptible por la distancia, pero ¿hay algunas señales que pudiéramos identificar? Sí, o sea, las condiciones generales son esta situación, ¿verdad?, de tormenta que efectivamente en muchos casos viene acompañado de mucha energía. Entonces, nubes, por ejemplo, que generan precipitación intensa, muy acotada en el tiempo y que generan eventualmente granizos. Esas nubes que estamos nosotros acostumbrados a asociarlas a tormentas eléctricas, eventualmente nos dan una señal de que hay mucha energía en el ambiente, ¿verdad? Pero eso, cuando va acompañado de vientos muy intensos, también es una señal de que se están dando las condiciones que esto se puede estar gestando. Pero, claro, efectivamente lo más evidente es cuando uno empieza a ver esta suerte de nube embudo, se llama así, es muy literal el nombre, ¿verdad? Que eso es entonces cuando eventualmente vamos a tener un vórtice que va a llegar hasta la superficie. Pero es interesante, las imágenes que estamos viendo muestran, por ejemplo, que incluso uno no ve todo este tornado, ¿verdad?, cómo se prolonga a la superficie, pero ve los efectos del tornado en superficie, porque uno ve el viento rotando, ¿verdad?, y cómo va también levantando tierra, polvo, ¿verdad?, otros materiales, y eventualmente tumbando árboles. Eso significa que a veces el tornado no es visible, pero está ahí, ¿verdad?, están sus efectos ahí. Ahora, podemos ver que el radio quizás no es tan extenso, pero esto pudiese ser mucho más amplio. Claro, estamos hablando en la base, acá se ven algunos metros, decenas de metros, ¿verdad?, a lo más. Si uno lo ve ya cerca de la nube, esto puede ser bastante más amplio, podemos hablar de 100 metros, por ejemplo. Pero no hay que confiarse de eso. Por ejemplo, varios de los registros que estamos viendo aquí están muy cerca, ¿verdad?, sí, del tornado. Y demasiado. Son valiosos los registros, nos permiten tener una noción de qué es lo que sucedió, pero justamente al ver un evento ahí tan cerca, lo que hay que hacer es buscar refugio, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que el tornado se desplaza, podemos ver la velocidad con que lo hace. Hola, hola. Los tornados generalmente tienen una duración de lo que conocemos acá, los más intensos, ¿verdad?, de algunos minutos, digamos, puede ser 15, 20 minutos, los que han durado bastante. Y en ese tiempo, ¿verdad?, se desplazan por varios kilómetros. Entonces, por ejemplo, la afectación que ocurrió en distintas comunas en torno a Chillán puede tener que ver también con ese desplazamiento, ¿verdad?, considerable de algunos minutos. Entonces, el movimiento también puede ser más o menos errático. Claro. Si bien hay una cierta trayectoria, muchos tornados que tenemos registro aquí en el sur de Chile se
desplazan, ¿verdad?, de noroeste a sureste, pero pueden tener movimiento un poco errático también. Entre tanto, entonces, hay que tener consideración de eso. Y además que como son testigos oculares y a veces con, qué sé yo, la dinámica que se da en torno a la adrenalina, al miedo, se reportan horarios distintos, entonces puede haber sido que un mismo tornado se desplazó rápidamente y quizás no eran 5, no eran 3, era 1, entonces eso es como difícil finalmente de poder comprobarlo. Claro, esto requiere que haya después una investigación, ya se han ido reuniendo algunas características, ¿verdad?, del desplazamiento de estos eventos. Requiere que haya una investigación en terreno en que uno puede entonces verificar cuáles son las afectaciones que hubo en el lugar y se pueda reconstruir la trayectoria. Como digo, también estos registros sirven mucho para ello también. Pero además hay una complicación adicional, que es que, por ejemplo, el tornado que vimos acá en Talcahuano, Concepción, en 2019, fue un tornado que en español se le llama saltatorio, skipping tornado en inglés, que significa que eventualmente uno lo ve y lo deja de ver, es como que va saltando, ¿ya? Y entonces eso puede también crear la impresión de que es más de un evento. Entonces, yo estaba revisando algunos registros ayer y claro, se habla de 2 trayectorias, 2 eventos, también eventualmente 3. Yo creo que ahora con revisión en terreno vamos a tener más claridad de cuántos eventos fueron, si fueron simultáneos o no, etc. Sí, ya que menciona lo del 2019, yo hacía ahí una recapitulación porque recuerdo registros de Caleta al Soldado en Talcahuano, en donde reportan los vecinos y vecinas que pasó el tornado, hubo alguna afectación. Después recordamos un video de la caseta de la garita de la persona que cuidaba la línea férrea en San Vicente, en el sector de La Torre, en calle La Torre, en Talcahuano. Y después eso siguió avanzando, pasó por Santa Clara, por Salinas, por San Marcos, llegó a Brisa, que fue un daño en muchas casas también en el sector de Brisa del Sol, siguió hasta Concepción incluso, y ahí como que desapareció. Entonces eso es lo que tú dices, como que en algunos puntos efectivamente no hay registro de que pasó, pero continuó con su trayecto. Exactamente, claro. Entonces se puede reproducir en esta trayectoria, porque los tornados tienen una trayectoria relativamente en línea recta, en una primera aproximación, digamos. Entonces, claro, uno va viendo entonces dónde fueron los primeros registros y cómo fue la afectación también en superficie, y ahí se va reconstruyendo la trayectoria. Y efectivamente, como tú bien mencionas, había momentos en que esto tuvo más impacto que en otros lugares donde apenas se percibió. Así que existe ese fenómeno también. Sí, estamos con Martín Jeix, especialista en climatología de la Universidad de Concepción. Martín, tenemos al alcalde del Carmen, también puede interactuar si quiere hacerle alguna consulta. Pasó el tornado por la comuna de El Carmen, allá en Ñuble, está Renan Cabezas con nosotros. Si podemos, equipo, proyectar la gráfica de la escala Fujita mejorada, que es la medición respecto precisamente a los instrumentos que tú nos señalabas, que hoy no contamos con esta tecnología, quizás no es tan habitual como lo que pasa en Estados Unidos, donde ocurre la mayoría de los tornados del planeta, pero sí esto nos permite hacernos una idea de lo que significó el paso del tornado, ¿cierto? Tiene que ver con las velocidades de los vientos y con los daños. Es un poco como funciona también con los terremotos, con la percepción, ¿cierto? Ahí está, no sé si la escala ha ido cambiando los nombres, pero está también la percepción de cuánto fue este temblor a lo que efectivamente se midió con la tecnología. Claro, lo que sucede es que no hay instrumentos que permitan medir la velocidad del tornado, de los vientos que están asociados entonces al tornado in situ, ¿verdad? Que habría que tener entonces la fortuna de que el tornado pasara muy cerca, ¿verdad?, de algún sensor meteorológico, o que efectivamente tuviéramos lo que hemos estado anunciando o solicitando, ¿verdad?, exigiendo hace mucho tiempo desde la academia y también los institutos operacionales, que son los radares meteorológicos, esencialmente una red de radares meteorológicos que permita caracterizar mejor estos fenómenos en mucho más detalle, ¿verdad?, a lo largo entonces del centro-sur de Chile. No tenemos radares meteorológicos. No hay radares meteorológicos en Chile. Y claro, no basta con tener uno, tienen un alcance acotado, ¿verdad? Entonces no basta con tener, por ejemplo, uno en Concepción. Lo que necesitamos es tener una red de radares que pueda barrer, escanear, ¿verdad?, lo que sucede a lo largo del sur de Chile. Y los radares meteorológicos no sirven solamente para estudiar este tipo de fenómenos, sino que nos entenderían comprender mucho mejor características físicas de la precipitación, los distintos tipos de precipitación que llegan en distintas configuraciones también al sur de Chile. Y con eso hay que tener claro, entonces son instrumentos que nos permiten conocer mejor
los fenómenos de pequeña escala en el tiempo y en el espacio, y en particular también nos proporcionarían información sobre este tipo de fenómenos, trombas marinas o tornados. Estamos trabajando para eso, pero se necesita una apuesta de financiamiento importante de parte del Estado, por supuesto. Sí, así como lo que se habló después del 27F, también con la red que tenemos para los terremotos, ¿cierto? Para poder... Hay mucho que hacer en torno a esta materia, sobre todo en un país que está siendo muy golpeado por los efectos del cambio climático. Ayer se hablaba de la escala Fujita 0 en este tornado, después se hablaba de la EF1 con vientos de hasta 178 kilómetros por hora, de acuerdo a los daños, con daños moderados, es lo que vimos en las casas, ¿cierto? Techumbres parcialmente desprendidas, bueno, alguna casa rodante que se haya volcado, vehículos empujados, hasta ahí la EF1. Y lo que tuvimos acá, según los reportes también de meteorología, el 2019, lo señalaba Martín, fue un EF2 hasta 218 kilómetros por hora con techo arrancado, lo que estábamos viendo con las imágenes de brisas del sol y otros puntos, árboles grandes quebrados, viviendas con daños estructurales. De ahí ya para abajo estamos hablando de otras condiciones que afortunadamente no se han dado y que sí vemos quizás en otros países, como te decía yo, en el Golfo, en Estados Unidos, en Florida, en Japón incluso, pero estamos totalmente salvados de aquello, por decirlo coloquialmente. ¿No va a ocurrir eso o podría también tener en Chile un tornado de mayores características? Sí, es un punto importante decir que nuestros tornados responden a características distintas a las de otros lugares. Por ejemplo, el sureste de Estados Unidos, como bien mencionaba, y sin ir tan lejos, Argentina. Argentina es un país que tiene un registro muy grande de tornados, ¿verdad? Y bueno, conviven con esa situación de forma mucho más evidente, ¿verdad? Nosotros estamos como de forma incipiente recobrando la memoria porque los tornados son parte de los fenómenos que existen en Chile. Lo que pasa es que por alguna razón, o varias razones, los habíamos ido olvidando al parecer, ¿no? Sin ir más lejos, acá en Concepción, el año 34 tuvimos un tornado muy fuerte, ¿verdad? Que pasó por la plaza, entonces, por el centro de Concepción, y generó también bastantes daños. Entonces, los tornados en Chile son de un ambiente menos energético. Acá no tenemos estas grandes tormentas tropicales, ¿verdad? De los otros países que estamos mencionando. Pero sí reunimos condiciones un poco más suaves, ¿verdad? En términos de energía, pero tenemos suficiente viento para que se generen este tipo de fenómenos. Así que, en general, lo que vemos son estas primeras categorías, efectivamente. Y lo que preguntaba antes, ¿no? ¿A qué responden estas categorías? Como no podemos medir directamente el viento, típicamente, entonces se acude, ¿verdad?, a revisar cuáles son los daños que hay en superficie. Y por eso se necesita un análisis un poquito más exhaustivo, porque en primera instancia uno puede tener algunos reportes, pero luego en terreno se puede recopilar un poco más. ¿Y por qué se tiene esta escala de Fujita mejorada? Bueno, es una escala que está adaptada a las condiciones de Estados Unidos. Eso significa que tiene que ver con la infraestructura que hay allá, con el tipo de vegetación que hay allá. Y se ha ido actualizando también porque eso va cambiando en el tiempo, ambos aspectos al menos, ¿no? La vegetación, la cobertura de suelo, también el tipo de construcciones. Entonces se ha ido adaptando esta escala y hasta el momento seguimos usándola acá. Hay que hacer quizás algunas adaptaciones, pero bueno, por el momento el tornado, el evento de ayer mejor catalogado, ¿verdad?, está en la categoría F1, según la Dirección Meteorológica de Chile. Claro que sí. Mira, tenemos un reporte de Diario Concepción del año 2019 con lo que tú estabas señalando, el tornado que arrasó el Gran Concepción hace 85 años. En aquel entonces, esta nota la preparamos con Medio UDEC el 2019, ya han pasado 7 años de aquello, pero ahí hay algunas imágenes, algunos registros y testimonios también. Fue el 27 de mayo de 1934. Tuvo su origen en la desembocadura del Biobío, atravesó Concepción, arrasó con árboles, techos y todo lo que encontró a su paso. Más abajo también hay otras fotografías del Archivo Histórico de Concepción, del profesor Alejandro Mijovilovich. Mira, ahí tenemos la antigua catedral. Como resultado de este fenómeno climático, 4 personas murieron, cerca de 600 resultaron heridas, más de 3.000 resultaron damnificadas. Solo en la Plaza de la Independencia arrancó los tilos que estaban en el lugar, techumbres de tejas completas, que eran a todas artesanales, ¿cierto? Hay un reporte también de más abajo del diario La Nación, que titula, si seguimos bajando en la misma nota, dice: importante sector de Concepción quedó destruido por una tromba. Este es un reporte de 1934 del diario La Nación con lo que pasó acá en nuestra zona. Entonces,
Todo esto, Martín, es parte de la memoria y es ahí donde nosotros también apelamos al archivo y a que esto nos sirve para poder prepararnos como sociedad, para también generar políticas públicas, para ir actualizando protocolos. Nos señalaba el alcalde del Carmen que faltaba en este manual o en este instructivo de emergencia, ¿cierto?, poner también los tornados. Ahora van a tener que sumarlo. ¿Esto sirve para aquello? Sí, de todas formas. O sea, en realidad no hay que ir tan lejos. Incluso, bueno, más recientemente, en las décadas más recientes, del 80 en adelante, tenemos registros de tornados también. Si uno se fija en un lugar específico, en Concepción, encontramos este evento, ¿verdad?, muy significativo, que también fue difundido en la prensa internacional. Pero bueno, hay colegas que han ido recopilando todos los registros que se tienen de tornados, también de tiempo de la colonia, y desde el siglo XVI, entonces tenemos evidencia de ocurrencia de tornados y trombas, y hay muchos eventos, ¿verdad?, para poder estudiar. Y es más, hay colegas del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2 de la Universidad de Chile también, que han estado investigando todo el relato oral que se tenía de antes de la conquista, ¿verdad?, española. Entonces, cuando uno revisa el conocimiento ancestral de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, uno se da cuenta que ya había un conocimiento, ¿verdad?, de este tipo de eventos y también de la forma en que se tenía que enfrentar. ¿Sí? Entonces ahí es muy interesante esa investigación interdisciplinaria que se ha hecho, que trasciende también al conocimiento formal que tenemos actualmente y que nos permite empoderarnos, ¿verdad?, y incorporar también esta fuente de riesgos para nuestra planificación y también para nuestro plan de reducción de riesgos. Entonces, sí, es hora de que tengamos en cuenta que los tornados y las trombas son parte de lo que puede ocurrir acá en el centro-sur de Chile y que tengamos también mucho más conocimiento de cómo proceder. Eso por un lado, y también por otro lado vamos a seguir insistiendo, ¿verdad?, en la necesidad de tener mejor capacidad de anticiparlos, aunque sea por algunos pocos minutos, ¿verdad?, que podamos describir mejor estas tormentas que están ocurriendo con instrumentación más avanzada y que en conjunto entonces con un plan de prevención y educación mucho más fuerte, entonces la población tenga mejores elementos para que una vez que ocurran, y es la mala fortuna, ¿verdad?, como decíamos, que pase un tornado muy cerca donde hay alguna persona, tengamos elementos para no tener que lamentar daños más fuertes, ¿verdad? Ahora tenemos el registro de que pasó por el centro de Concepción en 1934, el 2019 también pasó por el centro de Concepción. Hay también una correlación en torno a lo que pasa en la atmósfera, ¿cierto?, todo lo que tú nos has señalado, pero también el territorio, el que, por ejemplo, Concepción haya sido un valle antiguamente, o que el tornado 2019 haya pasado por la zona que es de humedales, o donde antiguamente había humedales. ¿Eso también es una condición propicia para que se genere o no? A ver, hay mucho que aprender todavía de eso, pero por supuesto hay ciertos lugares en la costa de Chile que tienen mayor propensión a la ocurrencia de tormentas. Y ahí, por ejemplo, nuevamente el conocimiento central es importante. Talcahuano significa cielo tronador, ¿ya? Eso no es casualidad, eso tiene que ver entonces con condiciones locales que en la topografía, la orografía, la forma del territorio pueden promover también la ocurrencia de ciertos fenómenos, como el caso de tormentas eléctricas, por ejemplo. Así que por algo, por ejemplo, se dice también que Valdivia es la ciudad grande, digamos, más lluviosa de Chile. Son lugares donde geográficamente hay mayor propensión a que, por ejemplo, haya un impacto de ríos atmosféricos. Eso pasa también en Concepción y lo que va a suceder esta semana, ¿verdad?, el jueves, el fin de semana, vamos a tener mucha precipitación asociada entonces a que geográficamente aquí llegan tormentas importantes, ¿sí? Entonces, luego esto de la cobertura de suelo, de qué tipo de suelo puede favorecer, por ejemplo, el paso de un evento como este o incluso la generación de un fenómeno como este. Yo creo que ahí tenemos que aprender bastante, pero no parece coincidencia, ¿verdad?, que tanto el tornado del 34, el tornado del 2019 hayan venido a amortiguarse, ¿verdad?, a amainar y desaparecer finalmente cerca también del Parque Ecuador, ¿no?, Claro. del Cerro Caracol, y ese tipo de topografía, claro, puede tener una incidencia en esos fenómenos muy locales. Interesante todo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos experimentando en esta época. Martín Yaquis está con nosotros, académico de Geofísica de la Universidad de Concepción. No sé si tienen un poquito de tiempo para acompañarnos. Sí, claro. Sí, tenemos a nuestros colegas en terreno. Queremos saludar a esta hora a